Buenas tardes y sean todos bienvenidos a otro video dentro del canal de YouTube de la Biblioteca Universópolis. Como recordarán, tenemos el grupo en Facebook donde estamos todavía subiendo y subiendo libros de todo tipo, de todas las áreas. Estamos metiendo más incluso de áreas técnicas, bioestadística, ciencias naturales e incluso de medicina. Entonces les invito antes de empezar este video que vayan, que se unan al grupo y que descarguen todos los libros que quieran, los lean, que opinen, comenten, digan sugerencias. Estamos recibiendo últimamente muchas sugerencias. Y sin más, el motivo de este video es inaugurar una nueva serie de videos dentro de este canal para presentar a través de los libros favoritos de un servidor y a futuro de los demás bibliotecarios del grupo de esta biblioteca pequeña pero con toda la intención, invitar a la lectura a través de que sepan qué libros nos gustan, por qué puntos tienen a favor para leerlos, para darles una revisión, etcétera. Y pues cumpliendo los puntos de una biblioteca, invitar a la lectura, es, algunos análisis extra, solo que en esta ocasión no haremos los análisis como hemos hecho anteriormente, muy extensos, libro por libro. En esta ocasión cité mis 13 libros favoritos, los 13 libros favoritos de un servidor, para bueno, en realidad hubiera querido meter 20, 25, pero hubiera alargado más este video con reseñas tanto del autor como de la historia lo más breves posibles. Entonces, sin más, empezaremos. Entonces, de mis libros favoritos, debo mencionar que hay varios autores, varios géneros y varias nacionalidades. No soy alguien chauvinista como para únicamente elegir letras mexicanas o del español, pero sí predominan un poco. Hay de todo un poco en la selección de quien esto narra. Entonces, el número 13 de mis libros favoritos es algo o un libro que a lo mejor ya muchos ya han leído por ya sea solicitud en la preparatoria o que les llamó la atención, etcétera. Podrán ver Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Muchos, al menos casi todos son mexicanos, por si llegara esto a manos de alguien que no lo es muy común solicitarlo en el nivel de educación preparatoria, muy común que los profesores de literatura lo exijan, pero fuera de ello es un libro al que hay que acercarse. Realismo mágico todavía no en su máxima extensión, y ahorita voy a decirles por qué cuando vean otro de mis favoritos. Se enmarca dentro del boom latinoamericano, años 60, esto es ya más hacia el 65, 68 si mal no recuerdo, en el cual se narran las desventuras, gracias y desgracias de una familia entera, los Buendía, a lo largo de varias generaciones. En esta, lo que conocemos más allá de las historias de esta familia es un poco el alma latinoamericana. Sus cuentos, sus historias, creencias, un poco el conflicto o choque generacional, pero también el choque con los avances técnicos e ideológicos de otros países, sobre todo del norte, ya sabemos, Estados Unidos, Europa, etcétera. A la par que se menciona cuál es esa razón de soledad, aunque no tanto como lo haría años después en un ensayo Octavio Paz, la soledad del latinoamericano. Paz hablaría más de la soledad del mexicano, hablando no solo de una soledad anímica, sino de una soledad o un aislamiento tanto cultural como físico. Es decir, estamos narrando las aventuras dentro de un pueblo llamado Macondo, que se narra con muchas similitudes al pueblo natal del autor, de Gabriel García Márquez, pero podría ser cualquier lugar de la América Latina, de las zonas más tropicales, Centroamérica, el sur de México,
la parte más septentrional de Sudamérica, precisamente, Colombia, Venezuela. Aislado, lejos de muchos avances técnicos, incluso es uno de los puntos más importantes y con los que comienza la novela, sin seguir un orden lineal del todo, que lo primero y lo que más ilusionó a los personajes, a uno de los protagonistas de la familia Buendía, fue el conocer el hielo. Hielo conservado en una máquina especial para ello, un refrigerador, que hoy es tan común para nosotros, pero en esos momentos era más allá de la imaginación latinoamericana, en una tierra tan caliente, tan calurosa, en todos los sentidos. Era lo máximo a que aspirar, algo para con lo cual matar el calor. En otros países abunda el hielo, ¿no? No hablamos de Rusia, hablamos de Canadá, pero América Latina y en esas épocas en las que empieza a intentar narrar el autor, oh, cosa imposible. Claro, otra característica de Márquez es que no respeta mucho el tiempo y pueden convivir presidentes depuestos por dictaduras latinoamericanas con virreyes e ideas que son del año 1500. Entonces, muy buena recomendación. Libro número 13, 100 años de soledad. Y pasamos al número 12, Los Miserables, de Víctor Hugo. El autor francés, muy conocido por todos, algunos que no hayan leído el libro, a lo mejor hayan visto la película o el musical, o la película musical que sacaron de dicha obra de Broadway, pero vale la pena leer el libro por sí mismo. Una historia que para muchos parecerá sorprendente, no es la cuna del movimiento renacentista, no es lo máximo punto de este movimiento. Algunos autores dicen es el rojo y el negro, Stendhal, pero es una obra que tiene gran potencial tanto del movimiento romanticista per se, como aparte, como una obra literaria aparte, sin importarnos en qué movimiento se enmarque. Es básicamente la historia de Cosette, una niña que termina siendo abandonada y recogida por Jean Valjean. Es uno de los máximos protagonistas de todas las obras de Víctor Hugo, habidas y por haber, en la cual destacan varios puntos. No solo es conocer la Francia de la época la restauración, el movimiento que vino posterior a a la, a la Revolución Francesa, perdón, ese momento donde empieza a alzarse la burguesía, sobre todo en poder económico, donde hay grandes cambios técnicos, pero a la vez sirve para analizar varias ideas, varias posturas, tanto morales como políticas. Y claro, la novela no deja sin reacciones al lector, puede ser una novela muy tierna, como muy trágica por momentos, algo que haga llorar, pero a la vez haga reír por las situaciones expuestas en diversos momentos. Una buena novela que aquellos que sean en corazón un poquito más blando deben leerla, se van a identificar con muchos personajes, con los dilemas morales que deben pasar. Por ejemplo, vemos de todo, protagonistas que tienen que robar por su familia, pero no deseando hacerlo, como aquellos que tienen una alta idea de justicia y del deber y honor por el país, que se ven en encrucijadas que van a lo moral y a lo ético. Entonces, una muy buena novela, muy amplia, muy más compleja de lo que parece, pero alguien que solo quiere perder el tiempo leyendo algo que valga la pena, lo va a aprovechar de todos modos y lo va a disfrutar mucho. Los Miserables, digamos mi novela número 12 en la lista de favoritos. 11. Yo consideraría regresar a Gabriel García Márquez con El Otoño del Patriarca. Y aquí en El Otoño del Patriarca es donde se cumple realmente el punto máximo de la carrera de Márquez con el realismo mágico. Si nos parece sorprendente e incluso un poco raro, ridículo a algunas personas las situaciones que plantea en 100 años de soledad Márquez, por ejemplo, que llevan flores amarillas el día que muere el patriarca de la familia, aquí llega a todos los límites y los rompe.
¿Por qué? Porque aquí ya no se respeta el tiempo y pasan situaciones que pueden llegar a ser absurdas, un poco kafkiano. Recordemos que Gabriel García Márquez se inspira en Kafka para romper sus ideas de ir a la poesía y pasa a la escritura de la novela. Entonces pueden llegar a ser absurdas, pero ese choque con situaciones que identificamos incluso del día a día nosotros es lo que abre la puerta al máximo potencial de Márquez, donde hablamos a la vez de política en un sentido que se puede entender. No, Márquez no quiere poner ideas tan altas que parezca más un tratado de política. Al contrario, quiere encerrar en esta novela el alma del dictador y del político latinoamericano. Solitario, sí, que cree que todo el mundo lo ama, pero a la vez es odiado hasta por sus más cercanos. Alguien que ama uno, varios de sus protagonistas, pero en especial el dictador, del cual muy poco sabemos de su nombre, no quiere prestarse a eso tanto Márquez. Nos revela sus sueños, sus deseos, sus carencias. Hay un momento muy chusco, pero que por desgracia para nosotros latinoamericanos tiene mucho de realidad. Comento una de estas partes de la novela para que se interesen más. En una cena con altos dignatarios de todos los países, incluyendo todos los representantes de la entonces Sociedad de Naciones, otro de los puntos que aquí vuelve a no importarle el tiempo, a ir de un lado al otro y de mezclar cosas muy cercanas al momento en el que escribe, los años 70 con cosas de hace 100, 200 años, el federalismo, las luchas del poder en Colombia y demás países. Ni siquiera sabemos qué país se trata específicamente. En esta reunión con delegados de los ingleses que se han apropiado de las vías férreas, con alemanes, norteamericanos que se han apropiado de las minas, dice la mamá del dictador. Otro punto muy curioso, que muchos dictadores están muy cercanos a sus madres. La señora dice en medio de una plática con los políticos, de haber yo sabido que mi hijo iba a terminar de presidente, yo sí lo mando a la escuela. Por desgracia sabemos mucho, y más aquí en México, de políticos que no han pasado por la escuela ni para un acto, una foto en medio de campaña, la verdad. Entonces, muy realista, un poco ficticio en algunos puntos, exageraciones donde deben ir para remarcar más los hechos que se narran. No, nada más. Remarcar, exagerar, llevar más allá aquello que sabemos que es de lo más real, de lo más cotidiano para nosotros, y más en esta área de Latinoamérica. Por otro lado, otra novela que tiene un poquito de política, el siguiente lugar, ya vamos al número 10, Jorge Ibargüengoitia, Los Relámpagos de Agosto. Jorge Ibargüengoitia, un hombre que está lleno de ironías, tanto en su vida como en sus obras. Basta recordar que cuando él escribe una pequeña biografía sobre su vida, menciona la ironía dentro de todo. Mis padres viviendo 22 años en unión libre, convencidos por las tías de casarse, y a los 2 años se separan. Un hombre que tenía miedo a las alturas, a los aviones, y muere en un avionazo en España. Mexicano, guanajuatense para ser preciso, empieza a pintar aquí las zonas geográficas ficticias basadas en sus tierras, iniciando por Guanajuato y por vivencias de su infancia, que dominarán a lo largo de sus novelas, como será Estas ruinas que ves, o más adelante Maten el León, que también va más o menos por el camino de Márquez, del Otoño del Patriarca, pero eso hablaremos después. En Los Relámpagos de Agosto, un hombre raro en apariencia, trata de una analogía que en varios momentos de la historia de México son absurdos, como los relámpagos de agosto que caen sin caer a ningún lado ni por ningún motivo. En esta novela asistimos adaptando y cambiando nombres, claro está, a los últimos momentos, al último periodo de la Revolución Mexicana, según la entendemos en lo militar y político aquí en México. Narra con otros nombres el asesinato de Obregón. Todos sabemos que Obregón lo matan un fanático católico, de los cristeros específicamente, en un restaurante donde fueron a festejar,
que acababa de ganar la reelección, cambiaron de nuevo la constitución. Después de eso nadie ha querido reelegirse, no. No haya maldiciones, ¿verdad? Historias políticas mexicanas que parecen absurdas, pero existen. Y esto dará a nuevos movimientos en los cuales todo es cada vez más estúpido, absurdo, ridículo y sobre todo revela el hambre de poder, pero la ineficiencia y desorganización de los protagonistas, donde varias cosas se irán dando o detonarán por otros puntos aún más ridículos, por no ponerse en contacto, llegadas tarde, peleas por relojes y herencias del muerto, etcétera. Aquí simplemente intenta el autor remarcar lo estúpida que puede llegar a ser la política más en este país y simplemente como a futuro terminan los historiadores aclarando supuestos errores que sí lo son o que son absurdos de plano, como si fueran grandes glorias de guerra, de batallas, que no son. Una novela que vale la pena, aún para aquellos que no gusten tanto de la política. La forma de narrar puede llegar a ser un poco chusca, aunque el mismo autor decía que no era para nada un humorista. Entonces, Los Relámpagos de Agosto, muy bueno, léanlo, y lo que encuentren de Ibargüengoitia, léanlo, porque les ayuda incluso a entender un poco de este país, que ninguno logra entenderle al final. Betraven, siguiente lugar, puesto número 9. Sí estoy llevando cuenta. Número 9. Betraven no es Bruno Traven, por cierto, como una curiosidad. El autor era de origen alemán. Aquí tenemos una pequeña foto. Venía huyendo, nadie sabe qué venía huyendo. Y llega a México, le encanta el país y empieza a conocer el indigenismo. Él es un autor muy dirigido a este movimiento que domina un poco de la época de México, sobre todo en el arte, al término de la revolución y antes de que llegue precisamente la época del boom en México, que será él, será Ibargüengoitia quien lo cambie. Betraven quiere y logra ver a través de los ojos de la población indígena, la población que no tiene todavía herencia blanca, ni lejana ni cercana. Le encanta muchas ideas, la cosmovisión de estas personas, y a través de varias ideas y vivencias logra narrar y entrar al corazón mexicano, donde nos narra cómo choca mucho el capitalismo contra las ideas casi milenarias o centenarias al menos de esta población. Eso lo podemos ver en un cuento muy conocido llamado Canastitas en serie, incluido en esta serie. Es una serie de cuentos, por eso el nombre, Canasta de Cuentos Mexicanos. Vemos algunas ideas muy enraizadas en el mexicano, como lo puede ser el amor a la tierra, a lo que uno siembra, a lo que uno trabaja, el ir más allá de la mentalidad fría muy propia del capitalismo y más del americano. Tampoco hay que decir que es plenamente comunista Traven, solo no cuadra mucho con ninguna de estas ideas, para ser preciso. Vemos también un poco, sí, por qué no decirlo, el machismo del momento, que aún persiste, y en estas comunidades que es muy enraizado. De esta novela han salido varias películas, incluso mexicanas, del momento del cine de oro y de finales de esa época. Vale la pena leerlo, conocer un poquito de cómo un alemán logra conocer el corazón del indigenismo. Vale la pena. Algunos cuentos llegan a ser un poco chuscos, otros nos aleccionan sobre estas ideas y otros más llegan a ser hasta tiernos o incluso un poquito trágicos. Vale la pena leerlo y encontrar también de Betraven lo que haya. Siguiente número, una que prometí más adelante hablar de Allende totalmente, más a profundidad, El Padrino, Mario Puzo. Mario Puzo escribe en el 69 la que se convertirá la máxima novela de mafia. La historia es curioso. Hay muchos elementos al principio de la novela, sobre todo en la primera parte, a criticar a Hollywood. ¿Por qué? Como un dato curioso, Mario Puzo no era tanto literato como sí guionista de cine. De hecho, El Padrino originalmente era lo que se convirtió, un guión para el cine, para una película tan exitosa que todo el mundo la recomienda. ¿Por qué?
En esa novela no solo es la mafia el asunto, también trata valores de la familia que pueden ir desde la fidelidad hasta el no, el, la venganza si tocan a alguien de este grupo familiar o a los más cercanos, la honestidad, la lealtad a alguien que ha hecho favores. Y uno de los puntos que a mí personalmente me agradan más del Padrino es la idea central de este personaje, uno de los valores que mueve al Padrino a trabajar de la manera en que todos en su alrededor, dentro de la historia, lo conocen. Él es un hombre que sabe que en un momento estás arriba y el otro abajo, como una rueda de la fortuna. Entonces sabe que debe confiar aún en aquellos que parecen desvalidos, que necesitan su ayuda desesperadamente, porque un día puede él necesitar de ellos. ¿Qué es lo que finalmente pasa en un momento de la historia? No, no les adelanto más. Quienes hayan leído el libro o hayan visto la película saben de qué momento hablo y de qué relación de personajes hablo. Pero también hay críticas, como mencionaba, a Hollywood. El asunto de los degenerados, que ya desde prácticamente en el nacimiento de Hollywood existe. Hay escenas incluso muy relacionadas a situaciones que están denunciando hoy en día, como son el abuso a las mujeres, la pedofilia, por desgracia, el abuso del poder de aquellos que se han vuelto potentados dentro del espectáculo, pero a la vez esto como sucede también un poco en la mafia, los negocios cómo se arreglan entre este grupo. Es aquí donde nace un poco el término de cosa nostra, los asuntos intentando pasar por encima de la ley, con hombres que quieren hacer sus propias leyes, en un poco de voluntad de poder de estos personajes. Pero hay que decir un punto que a veces algunos ignoran o olvidan. El Padrino no es tanto la historia de el Padrino Vito Corleone. Lo conocemos, sí, sobre todo en la segunda parte sabemos de dónde viene y cómo es que llegó a ser tan poderoso dentro de la mafia del juego en Nueva York. Pero El Padrino es más, y hay varios que defienden esta tesis, la historia de Michael Corleone y cómo él toma la estafeta y mejora aún en las peores condiciones, en los peores momentos de su familia, su grupo o cártel, como entendemos actualmente, a cómo lo lleva prácticamente a la gloria y al poder o control total. Gran novela, léanla cuando tengan oportunidad, encuentren la película, véanla cuando tengan oportunidad, es muy buena. Ambos valen la pena, digamos que es de las mejores adaptaciones hablando de cinematografía de una novela, pero por sí misma tiene mucho potencial, muchas cosas que no van a ver en el cine. Léanla, 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 en serio. Siguiente dentro de mi lista de favoritos, y ya vamos por el número 7, pero esta ya hablé mucho, ya tuvimos la primera reseña específicamente de esta, El Caballo de Troya, por si no lo he mencionado. De hecho ya acabé por fin la novena parte, estoy en la 10ª parte, simplemente espectacular. No puedo decir más de lo que ya he dicho. Espectacular como saga, espectacular como libro inicial. Aquí, aquí van a haber muchas dudas. Quienes sean muy creyentes no lo aceptarán, pero tendrán que de todos modos aceptar que es un buen libro si lo ven desde el lado de la ciencia ficción. El Caballo de Troya, ya hablamos de él. Y otro libro favorito, el número 6 de esta lista, ya vamos por los lugares números más altos, del número 5 en adelante. Esta colección me trae a mí recuerdos muy buenos, ya personales. Colección de 3 libros, donde el más importante es El Mundo Feliz. Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Novela, ciencia ficción, futurista, ya había mencionado, muy emparentada en cuanto a distopía con 1984. Una distopía distinta, plantea un mundo que es feliz por la fuerza, no hay más. Esa es la descripción perfecta. Es un mundo feliz por la fuerza. Ya sean por lavado de cerebro, tienen... El autor desarrolla la idea de la hipnopedia, que con dormir al lado de bocinas que están repitiendo constantemente ideas sencillas y para crear la moral de ese momento, de este mundo fantástico,
bueno, no tan fantástico, de hecho es horrible, visto desde posturas filosóficas. Y con drogas también, con administración de drogas casi perfectas, este mundo construye a una humanidad sin ese valor, sin humanidad, donde ya no puede reconocerse en el otro, ya no puede reconocer nada más que por valor y sobre todo por utilitarismo, que es valioso para la sociedad, útil, necesario, y que no lo es. Y lo que no lo es suprimido necesariamente, como lo puede ser el arte, la filosofía, los cuestionamientos, todo eso es suprimido. Claro, de una manera no violenta, que es todo contrario a 1984. Aquí todo es por la paz o lo menos violento que se pueda hacer. Pero aún así plantea una idea que Huxley, al leer a Marx, le causa mucha intriga e incluso miedo. Incluso miedo. Si la estructura, según Marx, la superestructura, la infraestructura plantean la moral, la cultura del hombre, no es posible entonces moldear totalmente por los medios de un gobierno la mente del hombre. Piénsenlo, puede ser terrorífico, pero la novela va más allá, plantea ideas como lo que es moral, lo que puede ser inmoral según cada momento, donde en esta sociedad lo que conocemos como inmoralidad es necesario, aceptado y enseñado incluso a los niños, como lo pueden ser en ese momento, recordemos, Inglaterra, eran arrestados los homosexuales, llevados a la cárcel. Aquí pasa todo lo contrario. Es alentado cualquier relación sexual, siempre y cuando no haya compromiso, no haya relaciones más allá, más sentimentales. La idea es que todo pertenece a todos, una idea comunista, pero a la vez es necesario gastar, gastar, gastar. Una idea capitalista. Aquí le interesa al autor chocar todos esos mundos. Dice en un momento uno de sus personajes, pone en boca de este personaje, los extremos se tocan, punto. Y para gobernar no necesitas más que el cerebro y las nalgas. No necesitas la fuerza, si sabes controlar muy bien a tu sociedad. Mundo Feliz, número 6. Acabamos de hablar de esta, de analizarla filosóficamente. El extranjero, mi número 5, mi favorita. Tiene poco que la leí. Increíble, simplemente vayan. Si no han visto las reseñas, vayan y léanlo. Léanlo, consíganlo. Acá ya está subido en la biblioteca. Todo lo que estoy mencionando, todos los libros, acá los estoy acumulando, están ya arriba. Todos los que estoy mencionando, todos. Otra distopía para el número 4. La cuarta posición, perdón. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Imaginen un mundo donde está prohibido leer, porque leer trae desgracias y tristeza, y es también necesario en este otro mundo no ser triste, no estar triste y sobre todo consumir. Bradbury pone mucho de los elementos de su época, de los 50s, para construir este mundo horrible al borde de la guerra atómica. Recordemos que hacia los 50, 60 casi todas las series, películas, que eran todavía serie B, o sea, de poca calidad, novelas, cómics y demás, se obsesionan mucho con la guerra atómica, pero pocos lo saben llevar muy bien, como lo puede ser Ray Bradbury. Quizá hablando de cómics un poco, podríamos hablar de Alan Moore, pero eso es otro terreno. Guerras atómicas que son terroríficas realmente y que valen la pena. Ray Bradbury, donde nos plantea que este mundo ha hecho que no sea posible leer o no sea legal, y de hecho los libros se queman, los bomberos queman libros. Ya no es necesario apagar incendios porque las casas ya están hechas de materiales que resisten incendios. ¿Por qué? Porque la misma sociedad dejó de leer y en un intento de supuesta democracia, como la gente ya no quería leer y solo escuchar música o la televisión y tener muchas pantallas de ser posible, se suprimió y así para mejor. ¿Por qué? Para evitar preguntas, cuestionamientos, dudas. ¿Vale la pena? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Terrorífico en algunos aspectos, sobre todo porque se cumplen ideas como múltiples pantallas en una sola sala. Y hoy tenemos a alguien viendo la televisión, pero a la vez en el celular, y el al lado también está en el celular o en la laptop o en la tablet. Y a la vez logra recrear algo que en ese momento llama el radio dedal, que cabe en un oído cada una,
y que los aísla totalmente del mundo. Como más o menos pasa ahora con los audífonos, como los que yo tengo, solo que él se adelanta un poco a llevarlos al resto de la gente. Claro, hay muchas ideas de su momento que le llevan a escribir esto, sobre todo el periodo de McCarthy, el senador McCarthy, que quemaba todo en Estados Unidos bajo la idea de que si era procomunista o antiamericano había que destruirlo. Terrible desgracia, estaban haciendo lo mismo que los nazis años antes en Alemania, en sus territorios. Entonces, plantea este mundo. Si se destruye la literatura que queda, habría que recordar todo, gente que tenga el valor suficiente para recordar letra por letra estas obras importantes para la humanidad, como es Shakespeare, tal vez la Biblia, etcétera, diccionarios. Terrorífico en algunos aspectos. Léanlo, es muy bueno. Casi todo lo de Bradbury es perfecto, es muy bueno. Como dato curioso, esta novela, como en su momento Bradbury no tenía suficiente dinero para un editor y ponerla en un libro como tal, la novela aparece, curioso, en una revista que en su momento era muy polémica, Playboy. Números 2, 3 y 4 va apareciendo. De hecho, muchos se decantan a que por esta separación y porque cada historia se puede leer por separado, es individualmente, sin tener que estar tan al pendiente de los anteriores textos, es más una serie de cuentos que una novela. Muy pocos defienden de hecho que sea una novela. Para mí podría cuadrar dentro de los dos géneros. De más adelante vamos a ver por qué y vamos a analizarla un poco más a fondo. Tercer lugar, así hablaba Zaratustra. Zaratustra es muy complejo leerlo. A Nietzsche en general es muy complejo leerlo, sabe demasiado, tiene muchas referencias al momento, a periodos previos de la historia europea, a filosofías previas, sobre todo la kantiana, a la cual odia a muerte por ser universalista. Y también a Marx por considerarlo un resentido social, y a todos sus seguidores, a todos los socialistas, si es socialista no lo lea. No es cierto. Léalo, le va a gustar, aunque es muy denso, sobre todo porque todos los mensajes que aquí vienen en forma de poesía, claro, en alemán sí nos sonaría más a poesía, es un poco más difícil en español, y él mismo lo mencionaba, es difícil leer un texto traducido, porque no captas ese alma que esconde el autor en su idioma. Es un texto en el cual se resume toda la filosofía, hablando de la genealogía de la moral, la Gaia ciencia, más allá del bien y del mal, y la encripta en poemas, en poesía, que pone en boca del mitológico personaje, Zaratustra, como sabrán algunos, es de la religión zoroastrista, el cual casi como un profeta viene a la plaza, como lo dice Nietzsche, al mercado público, a intentar llevar su mensaje y darse cuenta a la vez que la verdad solo separa, aísla. Pero a la vez vamos a ver aquí todos sus demás contenidos, no solo el resentimiento, no solo la idea de qué es verdad, qué es la verdad. También vemos qué es el superhombre, también le dedica en capítulos enteros, poesía entera, al superhombre, al eterno retorno a la historia, atacar a los comunistas, socialistas. En algunos puntos, si debemos confesarlo, llega a ser machista, incluso misógino, pero es necesario conocer cómo y por qué. Por otro lado, también quiere ir en contra de los valores de su época, criticar el cristianismo, hablar de la idea de la muerte de Dios en su novela, en su libro, en su serie de filosofía y poesía. Vale la pena. En lo personal es una obra que ha influenciado mucho en mí, en mi pensamiento. Y sí, es muy bueno leerlo, lo recomiendo mucho, con un poco de nuevo. No es tampoco irse a los extremos de ser tan solitario y tan individualista. Pero sí es necesario buscarse a uno mismo antes que otra idea o que una religión incluso. Ese es el tercer lugar. Cuarto lugar, porque hacía falta una mujer, y qué mujer en serio en las letras mexicanas, Sor Juana Inés de la Cruz. Respuesta: Sor Filotea de la Cruz. Libro muy interesante y debemos decir muy potente. ¿Por qué?
Este libro no entra ni como una novela, es más un texto casi confesional, personalista, es una carta, como lo menciona más adelante, la carta atenagórica, en la cual Sor Juana, además de dar cuenta que es muy hábil en el lenguaje español, sabe latín, sabe griego, hay mucho contenido de latín, de hecho, en su carta, pero es una defensa a por qué las mujeres deben estudiar. Estamos hablando de una época muy atrasada y peor en este país, que todavía persiste en el machismo. Sor Juana hace una defensa ante sus autoridades, las autoridades eclesiásticas, no tanto seculares, por qué la mujer debe aprender y enseñar. O sea, es muy transgresora. Sor Juana es totalmente rebelde y quiere proponer incluso la enseñanza no solo de religión, música, artes, ciencias, no deben estar solo en manos de los hombres, deben acceder a ello las mujeres, para conocer, para defenderse, para mejorar como individuos sobre todo. Pero Sor Juana lo hace en un lenguaje mágico, estamos hablando que se enmarca en el siglo de oro del español, en el lenguaje de la época barroca. Es la única mujer del barroco, lo cual ya de por sí es impresionante, que una mujer en esa época tan atrapada en las ideas religiosas salga adelante, no le importe, vaya en contra de sus autoridades para escribir, para hacer poesía e incluso para torcer un poco las ideas religiosas del momento. ¿Por qué? Porque a lo largo del libro hace gala de sus conocimientos, incluso en ese momento ya había tenido una respuesta del obispo que había intentado burlarse de ella con ideas tan tomadas de la teología cristiana y de la Biblia misma, y los mismos argumentos letra por letra se los vuelve al obispo y hace lo que en esa época era casi un crimen, de hecho los podían quemar en la hoguera. Reinterpreta las escrituras, sacrilegio, para enseñar precisamente, aún con esos mismos comentarios que había hecho el obispo, que es muy necesaria la instrucción de las mujeres. A mí lo único que me da pena de esta novela, de esta obra, es que Sor Juana en un momento como el nuestro hubiera llegado a ser nuestra máxima exponente en las ciencias. Tenía curiosidades y aquí las relata muchas en ciencias, en lo que empezaba a ser apenas la física, no tanto alquimia porque era crimen en esa época, pero sí, por ejemplo, música, artes. Por desgracia, por la misma época en la que nace Sor Juana, se pierde ese potencial. Una mujer muy inteligente, muy hábil, muy conocedora, pero por suerte abre camino a las mujeres en este país. Más adelante vendrá una reevaluación de su obra hasta llevarla al punto en el que está, que merece estar más, incluso más allá de figuras como Frida Kahlo, porque es una mujer que rompe todos los estigmas y prejuicios de su momento. Sor Juana debiera ser, en mi opinión, a lo largo, gracias a sus letras, a lo largo de todo el país y de todo el mundo hispanoamericano, la máxima figura feminista a seguir. Número 2, léanla, vale la pena, en serio, y yo creo que sería un buen libro a regalar a cualquier niña para que entienda que debe superarse, aprender y aprender y aprender. Es lo mejor que puede hacer en esta vida. Y número 1, una novela de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, H.G. Wells. H.G. Wells. ¿Por qué una novela de este tipo sería mi número 1 favorito? Porque esta es la que me vuelve un obsesivo de las letras, de la literatura. La leo más o menos a los 8 años, ya poniéndonos nostálgicos. H.G. Wells, esa novela la he leído 7 veces a lo largo de mi vida, de mi corta vida. Y cada vez que uno lee un libro le encuentra un nuevo significado, sobre todo si pasan los años. En La Guerra de los Mundos nos encontramos con la primera obra como tal que se atreve a hablar de invasiones extraterrestres. De hecho, H.G. Wells escribe todo lo que después era muy socorrido y quemado incluso en la ciencia ficción, tanto cine, cómics y obviamente novelas. ¿De qué va? Una invasión desde el planeta Marte. Recordemos que en esa época todavía creían, en 1898, que pudiera haber vida en otros planetas muy cercanos. No había instrumentos
necesarios para conocer si había vida en Marte o en Venus. H.G. Wells se atreve a decir que es posible. ¿Para qué? Para plantear varias mentiras y exponer una gran verdad. La Guerra de los Mundos no es más que una sátira muy velada, pero a la vez, obviamente hay que saber leerlo y saber leer entre líneas, al imperialismo británico. Cómo el británico llega a países, bueno, ni siquiera países, sino a tribus y demás lugares a lo largo de África y de Asia, del sureste asiático, para imponer sus ideas, su política y su economía. Claro, a riesgo de incluso destruir aldeas enteras, destruir etnias enteras, para sacrificarlas en nombre de una superioridad racial supuesta. Sobre todo atendiendo, los ingleses son los primeros que rompen con ideas de superioridades religiosas, como los judíos, o raciales, como lo podrían ser los demás blancos europeos del momento. No, ellos se van a que por ideas como el positivismo y los avances técnicos, ellos deben ser los primeros en la fila de las naciones. Y aquí revela qué pasaría si fuera al revés, si esa idea se impusiera contra los ingleses. Asistimos a muchas escenas que llegan a ser ridículas, al menos uno viéndolo desde fuera, pero ellos, cayendo en sus prejuicios, en sus ideas, en su superficialidad, van y en medio de saqueos y en medio de tener que huir con órdenes militares, atienden el llamado con sus mejores ropas, intentando hacer valer sus supuestos derechos, sus jerarquías, clases sociales, y al final nada de esto vale porque los marcianos, aquí sí son marcianos, los destruyen por completo, los aniquilan hasta que ellos son aniquilados. Todos saben más o menos de qué va la Guerra de los Mundos. Para quien no lo ha leído, lo recomiendo. La primera vez que uno lo lee puede aterrorizarse como lo desea el autor. Conforme uno lo ve, lo avanza, se da cuenta que es aún más terrorífica la humanidad, sus ideas y todo lo que llega a ser. Entonces, esto fue mi listado de 12 libros. ¿Por qué leerlos? ¿Qué datos tienen? Vayan a leerlos y si quieren consigan las demás obras de los autores que he citado aquí. Márquez, Puzo tiene continuaciones del Padrino muy buenas. Por ejemplo, El Hombre Invisible, también el primero en plantear esa idea de la ciencia ficción es H.G. Wells, lo hace muy bien, léanlos y si quieren, para eso está la biblioteca, ahí descárguenlos, ya tenemos varios de estos autores, varios de sus obras. Vayan y comparten el grupo y compártanos también a nosotros cuáles son sus libros favoritos, por qué les gusta, qué les atrae y a quiénes se los recomendarían. Yo recomiendo esos en general a quien sea, niños, adultos, a hombres y mujeres, se les recomiendo por igual. Son muy buenos, de verdad, al menos desde mi percepción. Coméntenos entonces ustedes cuáles son sus favoritos. Muchas gracias por ver este video que ya se prolongó un poco y buenas noches, días, tardes o desde donde nos estén viendo.